Señores, buenas tardes. Bueno, prácticamente de las elecciones provinciales terminó todo. No hubo denuncias reales contra los escrutinios. Esta aparición de Alfaro planteando la legitimidad de los votos en la capital es una cosa llamativa. No creo, yo creo que es algún intelectual que lo asesora a él, quien tuvo esa idea, pero no lo veo a Alfaro planteando esas cuestiones, en lo personal. Pero bueno, él ha planteado. En política, si vos no te has quejado en el escrutinio y no te has quejado en el momento que se hace el escrutinio definitivo, y no existe más queja. El día pasado dijo Rogelio Rodríguez del Busto, las elecciones comienzan y terminan el día del escrutinio, el día de las elecciones. Olvídate, después no hay nada más. Y creo que eso fue un hecho llamativo de Alfaro. También fue llamativo esta cuestión de parar la contencioso administrativa que ordenó guardar la urna porque se quejó Pedicone. Dicho de paso, mientras Pedicone peleaba en la contencioso administrativa, el resto de sus socios políticos estaban recibiendo el diploma. Contradicciones de la política. O es que la oposición no estaba armada como una estructura y era un grupo de individualidades que salieron cada uno por su parte, o es que cada uno jugaba a la suya. No fue un buen momento para Pedicone entrar a esta. De cualquier manera tampoco fue un buen momento, suponía, o él pensaba, o por la campaña que hacía, se pensaba que un aluvión de votos iba a seguirlo porque él era el hombre que luchaba contra la corrupción, contra la justicia, etcétera, etcétera, pero está peleando en el último lugar dentro de los legisladores. Esas son cuestiones que están apareciendo ahora, pero ya es historia. Y ahora está comenzando la nueva. Sobre esto de historia es lo que vamos a hablar hoy con los especialistas en ciencia política. En Tucumán hay 2 carreras de ciencia política y que es bueno consultarle a ellos cómo ven todo esto, cómo han visto todo esto. De eso vamos a hablar ahora con cada uno de ellos. Y la otra cuestión es este tema del transporte. Por primera vez de hace varios años, digamos así que desde el 2003, aparece un funcionario nacional con rango de ministro, como el caso de Massa, hablando del conflicto del transporte. Es la primera vez. Y esto es como diciendo, a partir de ahora el problema no es nuestro, sino el problema de los empresarios. Y los empresarios ya eran parte del gobierno. Para Massa el problema era un conflicto entre los empresarios y los trabajadores. Y eso habría que ver cómo va a seguir la historia de Tucumán, que es otra historia distinta. Pero bueno, es la primera vez que el tema fue analizado nacionalmente. Antes era un problema de provincias. ¿Y saben por qué? Porque es la primera vez que tienen problema en la capital federal. El problema había en la capital federal, no existía. En el interior, como permanentemente los paros en el interior. Ahora fue en la capital federal, fue en las narices del gobierno nacional. Por eso aparece un ministro de la Nación planteando este tema. Antes no. Tucumán tuvo por tiempo indeterminado y nadie dijo nada. Era más o menos un problema de las provincias. Lo resuelven las provincias. Nosotros le mandamos la plata, lo resuelven las provincias. Hoy se ha planteado esto. Un tema interesante que hay que ver cómo es el desenlace y por dónde va el desenlace del tema del transporte. De eso seguramente se va a ir aclarando en los próximos días. Arrancamos nuestra jornada de hoy. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Germán. ¿Bien vos? Bien. Bien, un gusto. ¿Cómo estás? Ahí García. Muy bien, un gusto estar acá en el programa con vos, Germán. Bueno, pasaron las elecciones. ¿Sos licenciado en Ciencia Política? Así es. Magíster en Desarrollo Sostenible. ¿Tenés un máster? Sí, señor. Ajá. Entonces ya lo sabés. Un poquito. Un poquito. ¿Cuál es el análisis que hace hoy? Primero, vamos con el radicalismo que te corresponde a vos. Bueno, creo que el radicalismo tuvo un buen candidato que lideró lo que fue
Juntos por el Cambio en las elecciones provinciales de Tucumán, pero que lamentablemente estuvo ausente un proyecto colectivo, y esto lo llevó a que el individualismo del que vos hablabas recién en la introducción del programa se convierte en un factor determinante para la abrumadora mayoría que obtuvo el gobierno de la provincia. Entonces, la manera de poder construir una nueva mayoría era entender de que no alcanzaba con un nombre solamente, que lo importante era construir un proyecto colectivo. Construir una nueva mayoría significa que todas las fuerzas políticas que confluyen en un espacio que pretende ser alternativo, tiene objetivos comunes. No que pase esto como si fuera el juego del Antón Pirulero, donde cada cual hace su juego, uno peleando en el escrutinio definitivo, otro negando el resultado electoral. Hay que aprender que en las elecciones se puede ganar o se puede perder. Estamos nosotros transitando 4 décadas de democracia. Vamos a cumplir 40 años de democracia el próximo 30 de octubre, y los argentinos, sobre todo los tucumanos, tenemos que demostrarle al país que la dirigencia está a la altura de las circunstancias, que entiende que la democracia hay reglas de oro y reglas que hay que respetarlas. Una regla de oro es respetar la alternancia en la política, respetar que cuando a uno le toca perder, hay que saber ser buen perdedor y reconocer al que ha ganado, y al que le toca ganar, tener la humildad y la grandeza de saber que tiene que gobernar para todos los tucumanos. Y esto es lo que necesitamos, es decir, siempre lo hemos planteado desde el primer momento, que después de ser sobrevivientes de la pandemia, como nos toca a toda nuestra generación, tenemos que entender que nadie se salva solo, que el individualismo es el principal derrotero del fracaso de nuestra sociedad y de la dirigencia en todos los niveles, tanto políticos, empresariales, culturales, deportivos. Vos fijate que esto es un problema que nos atraviesa transversalmente a todas las organizaciones y a las instituciones, que tiene que ver con aquellos dirigentes que creen que el éxito del individualismo es el que lo va a ayudar a salir adelante. Y hay que entender que somos parte de una sociedad y que tenemos que tener empatía y ponernos en el lugar del otro y ver de qué forma podemos ayudar, cooperar, acompañar para que podamos salir adelante. Si no, estamos condenados al fracaso. Vos fíjate, esto lo hemos dicho siempre, un ejemplo brillante que nos dejó la selección argentina al obtener su tercera estrella y ser campeones del mundo, es que nosotros a Messi no lo tenemos en este mundial únicamente. Hace 5 mundiales que jugaba Messi en la selección argentina. ¿Y por qué no éramos campeones del mundo teniéndolo el mejor del mundo? Porque no es que con una sola persona podemos ser campeón. Se tiene que tener un equipo. Y formar equipo es entender que es un esfuerzo colectivo, a donde es importante tener a los titulares, pero también juegan los suplentes. Y vos fijate lo que nos pasó a nosotros con los suplentes, ganamos el mundial también. Entonces esto es lo que, a todo que nos alegró tanto, esa alegría la tenemos que convertir en un activo muy positivo para emprender las acciones que tenemos que desarrollar en la búsqueda del progreso de nuestra gente. Un agregado, corrían todos, no solo corría Messi, corrían todos. Claro, y aparte estaba esa gana de ganar. Entonces vos fíjate, ¿no? A nosotros nos tocó experimentar en esta elección provincial algo que lamentablemente ha quedado en la superficie, es decir, la campaña a gobernador era muy poco lo que estábamos convencidos que había que construir una alternativa. Todo lo demás estaban buscando una banca para concejal o para legislador. Se olvidaron de que para construir una nueva mayoría hay que romper los 2/3 en el poder legislativo, porque tener legisladores para hacer una minoría testimonial, esto no fortalece la democracia, la debilita, porque la gente después dice, ¿y para qué hemos votado, por ejemplo? Mire, un ejemplo para salir de Tucumán, para ser bien objetivo. ¿Qué pasa en el Congreso Nacional hace poco cuando había que tratar una ley de acompañante, para los acompañantes terapéuticos en la Argentina? Milei
no votó. El único bloque, o sea, son 2 diputados, votaron en contra. Entonces, ese elector, ¿qué siente ahí? Que votar a Milei es perder el voto. Es un voto que no tiene sentido. Es como decía Messi, un voto bobo, digamos. Es como que ese enojo no contribuye a fortalecer, porque no es determinante. Es determinante construir nueva mayoría, integrar un bloque, un interbloque que tenga denominadores comunes que permitan hacer ese contrapeso que tiene que tener un parlamento. Sí, la Unión Cívica Radical en Tucumán adentro está fragmentada. ¿Se ven las divisiones? ¿Se notan? Bueno, el radicalismo a lo largo de su historia siempre ha tenido 2 corrientes, ¿no? Sí. Nosotros que suscribimos a la boina blanca de Leandro Alén y además al radicalismo nacional y popular de Hipólito Yrigoyen. Sí. Vos fíjate, pobre Hipólito, como decía el Melcho Parajo, de tanta ver injusticia en el Palacio de Tribunales le da la espalda en la Plaza Yrigoyen. Ustedes han visto que el monumento Yrigoyen está de espalda. Está de espalda. Pero a mí me daba pena que hace días se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento, 90 años del fallecimiento de Yrigoyen, y que no se lo recuerde a Yrigoyen cuando fue el primer presidente elegido por la voluntad popular. Es decir, eso habla a la clara de que hay una corriente conservadora que sigue todavía creyendo de que está bueno tener democracia, pero no mucho. Que está bueno tener diputados, pero no mucho. Es decir, tengamos un poquito de democracia, un poquito de diputados, y en realidad lo que necesitamos es tener más democracia para que la gente tenga la posibilidad de tener igualdad de oportunidades, porque de eso se trata la democracia. Pero entonces, volvemos a lo Messi. Antes había ganas de ganar. ¿Vos le veías a Sánchez ganas de ganar? Sí, yo creo que Roberto siempre ha tenido mucha gana y por eso tomó una decisión muy importante de convertirse en el presidente de la Unión Cívica Radical. Pero también tengo que decir que hubo sectores del partido que no acompañaron eso. Vos tenés que recordar que había dirigentes que querían que Sánchez no sea el candidato a gobernador, que inclusive pretendían que sea el vice, digamos. Imagínate lo que hubiese sido esta elección si Sánchez era el vice. Dame el nombre. Bueno, el intendente de la ciudad de Yerbabuena era uno de ellos. Campero. Que planteaba claramente de que había que tener una estrategia de canjear, digamos, era como que quería la intendencia para el radicalismo en la capital y la vice para Sánchez. Bueno, nos quedamos sin la vice y nos quedamos sin la intendencia. Nada, ¿qué nos quedamos? Que se quedaron con unos kioscos, un par de kiosquitos para tener un par de bancas. Pero... La analogía con la selección también creo que tiene que ver con lo del ídolo, ¿no? Los jugadores lo tienen de ídolo a Messi, no sé si los anteriores tenían tanto esa idolatría como... Sí, y en pero, este caso no pero sé la organización de un equipo hace que el ídolo se convierta en el valor agregado. Entonces, si vos tenés un equipo donde todos la corremos la pelota, donde todos la buscamos, donde todos queremos ganar, bueno, para eso lo primero que hay que tener es tener vocación de poder, vocación de ganar, querer ganar. Y bueno, acá hubo quienes no querían ganar. Te agradezco muchísimo. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Hacemos una pausa y ya volvemos.